Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, oyentes de la UFM, soy Jairo Cardona, profesor del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, y les doy la bienvenida a Filosofía de la Calle, el programa donde todos tienen algo que decir porque la filosofía es de todos. Les recuerdo que este espacio radial tiene como objetivo dar a conocer la filosofía, pero no de una forma estrictamente académica, sino tratando de hacer una relación entre lo que se hace en la academia y lo que se plantea una filosofía de la calle sobre ciertos temas o problemas que necesitan la reflexión de todos. En el día de hoy, en Filosofía de la Calle, les vamos a hablar sobre el compromiso social del filósofo. En realidad, el compromiso de la filosofía, o si se prefiere, la práctica de la filosofía como compromiso, nace y se concreta en el filosofar de aquellos que, tomando conciencia del inevitable marco político, social, en que se desarrolla el pensamiento cultural y científico, se esfuerzan por reubicar teórica y socialmente su quehacer propio en el mundo práctico de la vida diaria, en el mundo real de la gente con la que conviven, para ejercer su oficio no solo desde el mundo de las ideas filosóficas heredado, sino precisamente también desde ese mundo real que comparten con todos los demás y cuyo curso histórico reclama una toma de posición. La práctica de la filosofía como compromiso rompe así con la pretendida neutralidad y objetividad que debe observar el filosofar, y coloca la búsqueda de la verdad y la esperanza en el conflictivo mundo histórico donde esta conlleva necesariamente una clara toma de posición. Nos referimos a la filosofía de los filósofos que asumen conscientemente el contexto con el pensar y practican su oficio por opción ética desde el lugar de aquellos que las asimetrías de poder que caracterizan el mundo de hoy imponen estar abajo. Hoy nos encontramos con la profesora Isis Vélez, magíster en filosofía de la Universidad del Valle y directora actual del programa de filosofía de la Universidad del Quindío y del grupo de investigación SOFOS. Bienvenida, profesora. Buen día, Jairo. Buen día, oyentes de Filosofía de la Calle. Bueno, Isis, háblenos un poco sobre esto que implementaba ahorita, sobre ese compromiso social que debe tener el filósofo y por qué muchas veces no se hace énfasis en eso en la academia, o se cree que el filósofo no tiene como ese campo de acción. Jairo, yo creo que este es un problema que tiene que ver con la relación entre universidad y contexto, ¿sí? Este es un problema, digamos, que han abordado algunos filósofos, inclusive filósofos colombianos. Viene a mi mente pues Gutiérrez Girardot y algunos filósofos latinoamericanos que han puesto el énfasis en la relación que debe existir entre la academia y nuestro entorno. Me parece que esa relación entre universidad, digamos, y realidad, si entendemos por realidad pues lo político, lo social, la relación que nosotros entablamos con ciertas instituciones, la relación con ciertos grupos de la sociedad civil, etcétera, esa relación existe. Es decir, hay una relación directa con el contexto. Muchas veces esa relación no se pone en evidencia, no se hace visible. ¿Por qué? Pues porque de pronto se tiene una idea, en este caso pues del quehacer filosófico, una idea de que el filósofo debe ser como una especie de investigador, o que la filosofía eminentemente es teórica, porque efectivamente, digamos, una beta de la filosofía es teórica.
Pero esto no es toda la verdad. Nosotros podemos encontrar esas relaciones, inclusive relaciones a lo largo de la historia. Jairo, usted me pregunta, mi línea de trabajo ha sido durante muchos años la filosofía antigua y pienso sobre todo en Platón. Y cuando Platón estaba pensando en su proyecto político, Platón tenía que justificar en ese momento ante los griegos que la filosofía era útil, que la filosofía era importante. Y bueno, la gente decía, ¿y esos filósofos que estudiando matemática, esos filósofos estudiando geometría, pues qué sentido tiene? Ellos qué van a entender de política, ellos qué van a saber del Estado y del mundo práctico. Pues Platón empezó a pensar los conceptos de orden político, que eran las leyes, qué son las constituciones políticas. Empezó a pensar que la tarea del filósofo era la educación y que el filósofo tenía que pensar la educación, pero no como una práctica rutinaria, sino que tenía que pensar en el orden epistemológico. ¿Qué es eso de educar? ¿Qué es formar? Y si era posible que se diera la enseñanza. Si era posible que se diera la enseñanza en el contexto de los griegos, que ellos aprendían matemática, aprendían de gimnasia, aprendían estas cosas por su cultura, pero también si ellos podían aprender durante toda la vida a convivir, si podían aprender a ser buenos ciudadanos y si podían aprender a tener una relación con las leyes que no fuera impuesta, sino que la educación lograra que fuesen buenos ciudadanos sin que nadie se los tuviera que decir. Entonces me hace pensar usted en Platón y en la línea, pues que en este momento una de las líneas de trabajo del grupo de investigación Sophos. Bueno, y sobre este tema pues de cómo ubicarse en el contexto, o que comentaba ahora yo, hablar por los que no pueden hablar, algo así, ¿cierto? El programa de filosofía ha traído varios activistas, digamos, ¿cierto? De Bogotá, Oscar Horta, que es tan reconocido activista animalista. ¿Qué papel tiene la filosofía entonces en este campo del activismo ambiental o animalista o social, digamos? Jairo, yo creo que la filosofía tiene una influencia tan importante en el activismo. Casi siempre los activistas, yo soy activista, Jairo, yo de hecho soy animalista y siento una gran simpatía por el feminismo y por cuestiones de orden feminista hoy, pues porque a nivel contemporáneo esas preocupaciones han surgido, sobre todo por el hecho de ser mujer, por el hecho de habitar estos contextos tan difíciles, porque pensamos en filosofías marginales, porque estamos pensando en filosofías del sur. Entonces, esta es una línea también de trabajo del grupo de investigación Sophos y en general de algunos compañeros del grupo Politia. Está la profesora Laura Cardona, el profesor José Reynel Sánchez, el profesor Alberni Loaiza, que desde sus cursos de etología también ha privilegiado esta línea. Entonces, Jairo, el activismo, bien, pero el activismo, y ahí está la relación con la filosofía, el activismo debe pensarse, debe hacerse siempre una reflexión, porque la pasión es importante y nosotros tenemos que pensar en términos de derechos y tenemos que exigir políticas para protección de los animales con las nuevas leyes. Debemos exigir también las mujeres nuestros derechos, ciertos grupos, pero eso tiene que ser pensado. Es decir, el pensamiento no es un pensamiento detrás de un escritorio, o el pensamiento no es solo en un aula de clase, sino que el pensamiento se da en la vida cotidiana y se da precisamente a partir del diálogo y a partir de la claridad conceptual. Y me parece que ese es un papel fundamental de la educación, y entender que educar no es solamente ver clases de filosofía en nuestro caso, que no es solo saber de Platón, de Deleuze, de qué sé yo, de Wittgenstein, de Kant, sino que educar también tiene que ver con una transformación de nuestra mentalidad
y con asumir problemas de nuestro entorno, pues sobre todo con un ideal humanista, es decir, para que haya precisamente una transformación y que la sociedad pueda mejorar y pueda avanzar hacia ciertos valores que nos parecen que hoy en día deberían privilegiarse, por ejemplo, el valor de la vida. Sí, me parece, pues comentaba porque me parece muy curioso que el programa de filosofía promueva, por ejemplo, eventos, ese tema que hicieron del foro sobre el suicidio, ¿cierto? Que está afectando tanto la región, el tema del reemplazo de los caballos, de las carretillas en Armenia, que vino incluso gente de la alcaldía para tratar ese tema, el problema de las víctimas con las FADES, que también se hizo un evento, y el tema antitaurino, ¿cierto? De protección de los toros. Bueno, y en la participación política, usted que hablaba ahora de Platón, que él habla de, pensando pues que tenemos un alcalde que es egresado del programa de filosofía, ¿qué podría aportar la filosofía, digamos, en la política? No solamente como un alcalde, por ejemplo, él, o cualquier cargo político, sino la misma participación ciudadana, por ejemplo. Bueno, Jairo, para comentarle algo, el programa en este momento, y usted, digamos, lo sitúa pues en el tema político, el programa está adscrito a la Red Nacional de Programas de Filosofía y recientemente está vinculándose con la Red Iberoamericana de Filosofía. ¿Qué están pensando nuestros pueblos acerca de la filosofía? ¿Qué está pensando España, donde hay una crisis del humanismo, ¿sí? Donde la filosofía cada vez, los espacios filosóficos son cada vez más escasos, ¿sí? En un mundo donde estamos diciendo no necesitamos filosofía, necesitamos más tecnólogos y con el debido respeto de los tecnólogos, necesitamos más ingenieros, necesitamos gente, digamos, que produzca. En este mundo que es tan hostil para la filosofía en este momento, porque es un mundo tomado por grupos económicos, por multinacionales, es un mundo tomado me parece que por un exceso de pensar o de darle la espalda justamente a valores de orden espiritual, de orden cultural. Y termina siendo como un peligro que hayan personas que puedan pensar críticamente, ¿cierto? Exacto, y la crítica es supremamente importante. Entonces, claro, hoy más que nunca necesitamos filósofos para pensar nuestras realidades. Y a propósito, temas como el tema de la legislación. Usted menciona a Platón nuevamente. Tenemos que legislar, pero la legislación tiene que velar por un interés común, o debe velar, las leyes tienen que hacerse para el bienestar social. Es en ese sentido, y el filósofo ¿cómo puede ayudar allí? A pensar y a clarificar esos conceptos, y sobre todo en la formación ética, Jairo. O sea, para mí la filosofía, y sobre todo en el orden de la política, está relacionada con la ética. Es decir, la ética no está pasada de moda, y la ética no son valores fijos, y la ética no está asumida solamente como tradición. No, pues que mi padre decía que la palabra es importante. Bueno, sí, la palabra es importante, pero no la palabra autoritaria, sino que la ética hoy más que nunca, ¿sí?, debería ser reclamada por los políticos, y por eso los espacios de ética tendrían que ser muy importantes para las universidades y también pues a nivel de básica y secundaria, pero no como clases de ética, sino como práctica. Es decir, la política es eminentemente práctica. Entonces, me parece que los filósofos tienen que trabajar en proyectos con los políticos, pero no para ser políticos, sino para hacer la diferencia en términos éticos. Bueno, y ya en el campo de la educación, ya que usted es la directora del Grupo de Investigación de Enseñabilidad de la Filosofía, SOFO, ¿cierto?, del programa, ¿qué importancia tiene, digamos, en la educación? No solamente, pues, de la enseñanza de la filosofía, sino en qué puede servir la filosofía, de pronto el tema de la argumentación o de un pensamiento crítico
los estudiantes. Y también que mencionar un poco sobre el tema de las cárceles, porque el programa de filosofía trabaja en la cárcel de mujeres Villa Cristina de Armenia y en la de Calarcá de Peñas Blancas. ¿Qué se hace ahí? Bueno, permítame, Jairo, empezar por la segunda inquietud con respecto a las penitenciarías. En Calarcá, en la penitenciaría Peñas Blancas, tenemos un diplomado en filosofía. Y lo que nosotros hacemos no es dar clases convencionales de filosofía, sino trabajar con los internos ciertos temas y problemas de la filosofía en donde ellos se vean reflejados, en donde ellos tomen parte, es decir, la filosofía como diálogo. Entonces hay participación, temas en los que ellos se interesan fundamentalmente, temas como la libertad, el tema de la justicia, los temas relacionados con la ética, y no solo la ética a nivel humano, sino las éticas aplicadas en el sentido de una ética animal o bioética. Nosotros trabajamos con ellos y pensamos que ese trabajo es como una especie de gimnasia del espíritu, así pensaba Platón. Es como una especie de gimnasia del espíritu. Así como tengo que ejercitar mi cuerpo, ellos están ejercitando su mente. Y es muy bonito porque al acercarnos a ese tipo de comunidad, nosotros no vamos con la pretensión de que vamos a iluminar o que vamos a sacarlos de la oscuridad porque ellos estén en una penitenciaría, en una cárcel, sino que estamos tratando con seres humanos y estamos pensando que el error y la equivocación no está solamente en nuestra conducta y en nuestra existencia, sino que en las mismas ciencias nosotros nos equivocamos. En la política y en la sociedad existe el error. El error es humano, ¿sí? El error es humano. La perfección es muy bonita, pero la perfección está muy alejada y nosotros nos situamos sobre todo en el error. Y en el error no para juzgarlos, ni para decirles que ellos son los malos y nosotros somos los buenos, porque somos profesores o sabemos de ética, o los estudiantes van a hacer sus prácticas y son buenos ciudadanos, sino que es muy bonito porque se parte de una relación ética en la enseñanza de la filosofía, sobre todo en esos espacios y con todo el respeto que las comunidades deben tener. Eso pues con respecto a las cárceles y a la penitenciaría Peñas Blancas. Llevamos alrededor de 15 años trabajando con ellos en un proceso muy bonito de estudiantes e inclusive estudiantes interesados por la filosofía, ¿sí? Esto en cuanto al trabajo que se hace con mujeres. Estamos haciendo también un acompañamiento y sobre todo con el tema de mujer y de género, que nosotros debemos es apuntar hacia allá, a trabajar mucho, mucho más con ese tipo de comunidad y con políticas públicas relacionadas con las mujeres, que ese sería pues nuestro proyecto para el próximo semestre. Y Jairo, y la otra cuestión era la relacionada con el tema de educación. Sí. Bueno, le comento que nosotros estamos trabajando activamente con el grupo de investigación Sophos y los colegios. Hemos tenido este semestre ya un encuentro en el contexto de la Montaña del Sur. Tuvimos un seminario con profesores de filosofía y el tema fue el vínculo entre la filosofía y las artes. Fue una experiencia muy bonita. Los profesores de colegio, lo mismo, son nuestros pares. Ellos están trabajando a otro nivel. El hecho de que nosotros hagamos filosofía y nuestra actividad sea universitaria no significa que ellos no nos aporten, porque es un diálogo entre pares y es algo muy bonito que quisiera destacar. Hoy, por ejemplo, tenemos el encuentro de profesores alrededor de la filosofía con un proyecto que inscribió el grupo Sophos y está en este momento pues en estudio, en evaluación externa. Y ese proyecto son los sentidos y dinámicas de la filosofía en el departamento del Quindío. Entonces ese proyecto se va a exponer hoy. También hay un libro ya publicado del grupo de investigación Sophos. Jairo, yo soy nueva en este grupo, yo estoy aprendiendo, si bien soy la directora del grupo de investigación, cada día aprendo de mis compañeros sobre el tema de la educación, ¿sí? Estoy trabajando esa línea, estoy aprendiendo con ellos y digamos con los profesores de colegio
se está planeando un encuentro porque vamos a hacer el próximo semestre un foro, ¿sí? Es un foro que en este momento se han hecho en ciertos colegios del departamento del Quindío, Laura Vicuña, el colegio San José, en el Instituto Montenegro también hemos trabajado conjuntamente actividades, pero vamos a hacer un foro que sea un foro grande, ¿sí? Y como usted dice, es la filosofía para incentivar la crítica, pensamiento crítico, la filosofía para entender que la escritura y la lectura no es meramente una técnica, que es importante, y con los chicos de colegio pues tenemos que trabajar eso, y con nosotros mismos al escribir, pero la lectura y la escritura tienen adicionalmente otro tipo de valor agregado, ¿sí? Y es justamente la formación de nuestro espíritu, nuestra formación cultural y nuestra formación ético-política, nuestra formación como ciudadanos. Y ahora justo que la universidad con su nueva política académica nos está diciendo que nosotros tenemos responsabilidades en este momento histórico con el proceso de paz, que tenemos que salvar el proceso de paz, nosotros tenemos que apuntar a esto, nosotros no podemos, o sea, nuestra meta no puede ser la guerra. Nosotros tenemos que aprender y justo con la educación y la filosofía tenemos que pensar es qué es lo que estamos aportando al proceso de paz. Miren, en el proceso de paz tenemos que aprender a convivir, y aprender a convivir es ratificar los acuerdos y pensar en términos académicos. ¿Qué es eso de la paz? ¿Sí? Es posible vivir juntos, es posible convivir, Jairo. Bueno, profe, y así como para terminar, cuéntenos qué le ha aportado a usted la filosofía, pues, de tanto tiempo que lleva estudiándola, de pronto para la gente que para el próximo año esté motivada para entrar al programa de filosofía. Entonces, ¿cómo los puede usted motivar sobre eso o contarnos cuál es su experiencia? Bueno, Jairo, quiero contarle que soy egresada del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, en mi pregrado. Jairo, a mí me ha enseñado la filosofía que la filosofía está en profunda relación con la vida. Es decir, que la filosofía es una actividad, y es una actividad que transforma nuestra existencia. ¿Cuál fue mi opción de vida? Pues mi opción de vida, que no es una sola, sino muchas, mi opción de vida es justamente la vida que tiene que ver con pensar en lo ecológico, pensar en el medio ambiente y en los animales, pensar en otros, ¿sí? La filosofía me ha enseñado que es importante pensar en otros, ¿sí? En otro que es el ser humano y en otro que son los animales, nuestros hermanos. La filosofía me ha enseñado que nosotros entablamos relaciones con la naturaleza y tenemos que pensar esas relaciones. Y la filosofía me ha enseñado que somos parte de un planeta, ¿sí? Y que es necesario que nosotros asumamos las responsabilidades que en este momento hablemos de cambio climático, hablemos de la contaminación. La filosofía me ha llevado a ese camino. A otras personas la filosofía puede llevarlos a otros caminos. Creo que su reflexión es sobre el suicidio, ¿sí? Y qué es lo que sucede con el suicidio en el departamento del Quindío. Entonces la filosofía nos lleva a esas opciones de vida, y me parece que la filosofía hace que esas opciones de vida logren cierta coherencia y claridad, y que seamos responsables, también muy en el sentido kantiano, es decir, pensar por nosotros mismos y ser mayores de edad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de compromiso social, hablamos de mayoría de edad. Y me ha enseñado que conocer los filósofos es la cosa más maravillosa, porque eso es un descubrimiento de nosotros mismos, de quiénes somos. La filosofía me ha enseñado a entender un poquito nosotros quiénes somos. Esa pregunta filosófica tan bonita, que es una pregunta griega, que parte de los griegos. Profe, y cuéntenos entonces cómo es el proceso para uno
inscribirse a filosofía? ¿O cómo hace uno? ¿Hasta cuándo hay plazo? Jairo, bueno, con respecto a las inscripciones, hasta el 29 de noviembre tenemos inscripciones. Puede hacerlo como estudiante regular o como estudiante especial. Y pues nosotros los esperamos en nuestros grupos de investigación, en nuestros grupos de trabajo y de estudio, no solo Sofos, sino Razones y Acciones y Politia, otros grupos de investigación que también vienen trabajando en otros frentes filosóficos. Entonces, cualquier duda pues con el programa de filosofía, y qué bueno que seamos amigos de la filosofía. Bueno, profesora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para los interesados en estudiar filosofía, pueden comunicarse al 735-9341 del programa, le pueden dar más información, o pueden visitarnos en nuestra página de Facebook o el canal de YouTube, Programa de Filosofía Universidad del Quindío. Muchas gracias por escucharnos. La próxima semana los esperamos. Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el Programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.